Rápidamente, yo terminar lo que estaba diciendo antes de que entre el comisario hablando del caso Lanzac. Los hechos punibles en Turba que tienen que ver con estos incidentes que hay después de partidos de fútbol o cuestiones electorales políticas son hechos menores. Y los crímenes que se puedan cometer, como un homicidio, romper algo, quemar el Congreso, tienen que ser identificados puntualmente, ¿verdad? No es lo mismo que si salimos todos de la cancha, armamos un desastre y alguien encuentra a su enemigo ahí, pum, le pega un tiro, no vamos a ir todos presos por homicidio. No funciona así. Hay que determinar los hechos. En este caso de la causa del Congreso, está llamado mediáticamente y pesa, impacta mucho, quema del Congreso. Acá están los que quemaron el Congreso, pero no fueron acusados por eso, en ningún momento se habló de la quema del Congreso. Entonces queremos hablar con Liliana Boxer para que nos cuente un poco. Hoy fue condenado su cliente, Steven Patrón, a una pena de 3 años. Entiendo que la fiscalía requirió 5. Y bueno, buenas tardes, Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor Guillermo. ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para todos los que nos escuchan. Gracias. Bueno, contanos un poco cómo ves esta condena de tu defendido y si vas a apelar. Sí, claro que vamos a apelar. Ya. Bueno, empezando que ellos fueron imputados por varios hechos punibles. En el caso específico de Steven, por ejemplo, él fue imputado por daño a obra de interés común y por perturbación de la paz pública. Y quiero también referirme a Roberto Rojas y a Nelly Cortesi, Sí. que fueron imputados por más hechos punibles, Ujú. coacción, incitación al hecho punible, entre otros. La fiscalía había pedido 5 años para Roberto y Steven y 6 para Nelly Cortés. ¿Qué pasó? Se hicieron los alegatos finales, tanto del Ministerio Público como el de la Defensa. Hoy fueron los de la Defensa y se desbarataron las pruebas de la Fiscalía. Lo que Perdón, ¿qué pasó obligó con las pruebas de fiscalía? y se desbarataron, Ah, para ya, hablar mal y rápido, ¿verdad? ya. Porque se demostró que no estaban probados los hechos, ni del daño ocasionado al CPU que Steven Patrón le dio un golpe, ni, o sea, realmente no se subsumía la conducta en el inciso primero Ujú. del 159, que es daño de interés ahora común. Entonces fueron absueltos por todo lo que significaba daño y todas las demás figuras, Ujú. quedando solamente condenados por perturbación de la paz pública. Pero cuando el tribunal empieza a explicar el porqué de la condena, entra otra vez en el hecho del daño. Entonces entra en una incoherencia, porque no pueden justificar cuál fue la conducta desplegada por los acusados para que perturben la paz pública. No sé si me explico. Sí. Al final, si sintetizo lo que dijo hoy el tribunal, es que Steven Patrón le condenan a 3 años de pena privativa de libertad por perturbar la paz pública, porque entró al Congreso. Ujú. No porque rompió la computadora si es que hubiera un daño que no fue demostrado, Ujú. sino simplemente porque entró al Congreso. Y Nelly Cortesi porque se la ve con un palo. Y Roberto Rojas porque estuvo en la manifestación. Sí. Porque fue Roberto absuelto del daño a la patrullera, por la cual fue acusado también. Ah, por eso le fue absuelto. Él fue absuelto por todo. Solamente los 3 quedaron por perturbación. Ujú. Pero cuando quieren eh, alegar el porqué de la perturbación, ellos vuelven otra vez a los incisos a los artículos por los cuales fueron absueltos. Ujú. Inclusive yo acabo de escuchar en otra radio que en una entrevista al fiscal Aldo Castero que le preguntan cómo se configura la perturbación de la paz pública y él vuelve a hablar del daño a la computadora, del daño a la patrullera, del palo que tenía Nelly Cortés y que supuestamente rompió los vidrios, pero esos hechos fueron absueltos, no fueron probados, Eso dijo el tribunal. Esos hechos no se probaron. claro, Ujú. por falta de pruebas, Ya, ¿verdad? ya, ya comprendo. Comprendo. Entonces, ¿Y por qué? O la sea, le conducta, condenan por. y en el caso de Steven, Ujú. porque la conducta de Steven no era típica, porque Mm. no se subsumía en el artículo primero que habla de cuando se rompe un puente, un ferrocarril, una vía Claro, aérea, una vía de tren, y claro, una CPU no estaba incluida en el listado de cosas claro. Lo que que no se quiere decir que no sea delito, pero no es ese delito. claro, ¿verdad? Entiendo, sí. Ahora, si vos te sustraes de todo, sacás de lado las figuras por las cuales fueron absueltas, bueno, se queda solamente la perturbación. Ujú. Y la pregunta es, ¿por qué la perturbación? Y
simplemente podemos llegar a la conclusión de que Steven Patrón fue condenado a 3 años por haber estado en el Congreso el día que se quemó. Y inclusive Sandra Farías se toma el tupé de agarrar la palabra, que no era la presidenta, a explicar que con esta condena se restablece la paz pública. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje entonces es: no te vayas a una manifestación, porque aunque no se pueda probar que no produciste ningún daño, igual te podemos condenar. Decime una cosa. Dime. En la causa, en la versión de hechos de la Fiscalía, ¿quién quemó el Congreso? ¿Cómo se quemó? ¿Dónde? ¿En qué lugar empezó el fuego? En ningún momento en todo el expediente existe esa investigación, o sea, existe esa hipótesis de que fulanito quemó el Congreso y que el incendio empezó con un encendedor en un tacho de basura. O en una cortina o con un bidón de combustible, no hay eso. Hubo una chispa ahí entre la multitud, no sé, ¿verdad? Hubo un cortocircuito, 1000 formas pueden pensar. Ninguna de eso ni siquiera habla la Fiscalía de eso. Sandra Farías explica luego de la condena que en esta causa no se estudió la quema del Congreso y que en eso se va a estudiar en otro juicio, que no sé a qué juicio se refiere, me imagino que a la causa Molotov, pero la causa Molotov es posterior. No estudia quién quemó el Congreso. Claro. Sí, bueno, no, lo que habrá querido decir es en otro juicio si hubiere pruebas, ¿verdad? Claro, porque ella dice, quiero aclarar a la prensa. Pero sí una cosa, el Congreso tenía un montón de cámaras, ¿verdad? Estaba la prensa, hay un montón de testigos. Nadie vio en qué lugar y momento se inició el fuego. Nadie. Nadie. O sea, nadie, absolutamente. Por los hechos, nadie. digamos, de los estudios que hubo en general, es lo que la Fiscalía llevó a juicio. Sí. O sea, porque tampoco se le ve, por ejemplo, a Steven, que me imagino, ¿cómo perturbás la paz pública? Agarrás un megáfono y decís, señoras y señores, vamos todos a entrar al Congreso y vamos a prenderle fuego al Congreso. Eso es perturbar la paz pública. Sí, o instigar por lo menos. A la violencia, ¿verdad? Porque así dice el artículo, que es la conducta descrita. Claro. Pero no hay una sola prueba. Vos sabés que a mí, fueron 2 meses de juicio. En esta causa me tocó ser defensor de Rodrigo Guglielmini. Él mismo se filma fuera del Congreso, cuando todavía no habían los incidentes graves, cantando Patria Querida. Y le imputan por eso, y llevamos testigos, entre ellos colorados, que decían Ullón, nada menos que el concejal Ullón, que hoy es una persona, un hombre fuerte del gobierno, que le decía, yo estuve con él estaba afuera, nunca entramos, no tiró nada, no arrojó, y eso mismo, no invitó. Y la Fiscalía dice, bueno, pero él cantó Patria Querida y no es cualquier persona. Era un concejal municipal y al cantar Patria Querida eso equivale a una incitación a quemar el Congreso. Y fueron acusados por eso. O sea, en el alegato final de Aldo Cantero, cuando le pregunta al tribunal cuál es el móvil de Steven Patrón para generar los destrozos que ustedes dicen que generó, cuál es el móvil. Y el móvil es que es un gran referente del PLRA. Dios mío, ¿verdad? Esa es la palabra, Dios mío. Y hoy lo que se demostró, quedó plenamente demostrado, Guillermo, de que los 3 imputados de hoy fueron seleccionados a dedo. Porque vino un testigo llamado Juan Gómez Rambado, que vino en calidad de técnico, pero en calidad de un testigo, porque no era un perito, y confesó bajo juramento que a él le dieron una lista de nombres que tenía que buscar entre las imágenes del Congreso. Espera, ¿él dijo eso dónde? ¿En juicio dijo eso? En juicio dijo eso. Un testigo dijo que le dijeron, tenés que identificar a estas personas. Claro, yo le volví a preguntar para cerciorarme. Dígame, señor testigo, a ver si yo estoy entendiendo mal. Usted asevera en este lugar, bajo juramento, que la policía y el Ministerio Público le dio una lista de fotos y nombres para que ustedes le encuentren. Y dijo, sí. ¿Y sobre eso que dijo el tribunal? ¿Dijo algo que se remita a Fiscalía para investigar? Nada, no. El tribunal no hizo alusión al artículo 138 que le permitía bajo cualquier... Contale, la gente de la Constitución Nacional, que te permite ante los usurpadores el derecho a resistencia por cualquier medio. Sí,
137 al 131. Sí, sí. El tribunal no hizo alusión en su condena. Bueno, yo no leí todavía la resolución. Claro, falta ¿verdad? la... Porque falta todavía. Sí. Pero nosotros dijimos, personalmente yo alegué que la conducta de Steven Patrón estaba justificada por un error de tipo. Y le explico a la audiencia. El error de tipo y una causa de justificación es que el hecho punible no es doloso, porque actuaste bajo ciertas circunstancias que te obligaron a actuar de tal manera. Entonces deja de ser reprochable y no es doloso. Al no vincularse con una acción culposa, el delito no existe. Más o menos es así, ¿verdad? Vos que sos abogado penalista. Un tema un poco técnico, pero sí, está, me entiendo perfectamente. Sí. Bueno, tampoco hizo alusión a eso, ¿verdad? Cuando Sandra Farías habla del artículo constitucional que te ampara a resistir, ella dice que la resistencia está permitida, pero no de esa forma. Y cuando la Constitución, que es nuestra carta madre, te dice bajo cualquier medio, ella no puede definir qué medio sí y qué medio no. ¿Vos te acordás Entonces, que el embajador de Taiwán que donó el dinero, el representante del gobierno que donó el dinero para construir ese edificio, dijo, es mejor quemar la casa pero salvar la democracia? claro, Sí. salvar la democracia no es una causa de justificación. Restaurar el Estado de Derecho que se estaba rompiendo no es una causa de justificación. Sí, Los usurpadores y si no lo no es, eran los y si no lo es, hay que aplicar el delito que se probó, no cualquier cosa, ¿verdad? Claro, claro. Ahora, más allá de que Steven pueda ser o no un gran criminal, siempre muy flojo el trabajo de la fiscalía, ¿eh? Como que así nomás llevan las causas, ¿eh? Y sí, porque por ejemplo en el caso de Nelly Corsetti, que usaron una publicación de Facebook, no pudieron probar que esa publicación salió de su muro, porque no tenían ninguna pericia, ni el teléfono, ni el nombre. Pero eso es el bruto, eso es el bruto. Tenían una copia, una captura Sí, de una pantalla. captura de pantalla, sí, conozco. Sí. Me hicieron eso en un caso también. Pero eso Sí. es ser muy bruto. En el caso de este abogado que... ¿Y qué hizo hoy el tribunal? El tribunal hoy con esta condena por perturbación medio le salvó lento, hablando mal y pronto, Claro, eso es lo que a la hacen fiscalía siempre. del papelón. Sí. Le salvan a la fiscalía, eso no es el tema. Le salvó a la fiscalía del bochorno, de llevar esta causa a un juicio oral. 2 meses duró el juicio. Movilizar todo un sistema judicial para tener que absolver a todos porque la fiscalía no probó nada. Entonces, solución salomónica. Le sacamos a estos chicos todos los hechos punibles más graves. Pero le condenamos por cualquier cosa, claro. Pero le condenamos por perturbación. Y ya te digo, que si lo hubieran condenado por 1 año, hasta puedo entender la salida salomónica. Pero si te piden por 5 hechos punibles, piden 5 años, ¿cómo ahora, por 1 te van a condenar a 3? Ahora, es un papelón que la fiscalía haya acusado por tantos hechos y casi no probó ninguno, ¿eh? Claro, pero de todas formas la medición de la pena está mal hecha. No, también, estamos de acuerdo. ¿Entendés? Porque si te piden 5 por 5 hechos punibles, claro, y después te bajan por 1 a 3. Al menos grave, sí. Al menos grave, no tiene relación. Bueno, cambiando de tema... entendido hasta el punto que 2 años con suspensión de la condena, ¿verdad? Sí, entiendo. Pero no fue así. Bueno, cambiando de tema, porque yo sé que además de una gran profesional, sos una dirigente política, ¿va a ganar la Cayama en Asunción? Yo vivo en Areguá. No, ya sé, pero ¿qué opinás de Asunción? Vivo, voto y milito en Areguá. ¿Y cómo está en Areguá la cosa? Vamos a ganar en Areguá Jorge Rolón intendente. Perdón por la ignorancia, ¿Jorge Rolón es liberal? ¿Es una alianza? Sí, Jorge Rolón es liberal y le vamos a ganar al candidato cartista que en varias oportunidades salió a decir que iba a hipotecar la municipalidad para que el Partido Colorado gane, y cada vez que hay una manifestación saca su burrero y se sube a un caballo con la bandera del Partido Colorado para atropellar a los manifestantes. Ese es el animal que tenemos de intendente que pretende ser recurso. Perdón por la grosería. No, está bien. Y decime una cosa, ¿el candidato que vos estás apoyando es liberal, va por el Partido Liberal o hay una alianza? ¿Cuál? El candidato que estás apoyando. No, vamos por PLR. Por PLR solo. Listado. Es el candidato que ganó la interna del PLR. Pero no hay alianza, no están en alianza con otros grupos políticos. Estamos en alianza con Frente Guazú. ¿Y hay otro candidato más aparte de estos dos? No, acá es un mano a mano. Hay un candidato. Hay un satélite de Cartes, me imagino, que es el candidato que tiene muchos. Tadeo Rojas en Areguá tiene muchos enemigos.
como también tiene muchos ¿Y amigos. candidato por qué partido, movimiento? ¿Cómo se presenta? Movimiento HC, Honor Colorado. Espera. HC, Movimiento No Colorado, presenta un candidato fuera de la lista 1. No. El Denis Torres es el candidato colorado por HC que ganó la interna del No, bueno, y el PLD. tercero quiero saber Como quién es. tiene unos disidentes en el equipo colorado que no le quieren más apoyar a Denis Torres, entonces yo te estoy hablando de mi suposición, ¿verdad? Presenta un candidato satélite, ex secretario general de la municipalidad de Denis Torres, Colorado también, que se presentan como independientes. Ya, como independiente. Con la intención de desviar los votos que no están de acuerdo con Denis Torres para que no le voten a Rolón. Ya, o sea, hay 3 candidatos en Areguá. Hay 3 candidatos. Y juntas sí hay más. Juntas hay un montón. Un montón. Impresionante. Bueno. Pero Nakayama también va a ganar, ¿eh? Ay, eso es lo que quería que me digas, pues. ¿Te parece que gana Nakayama? Pero eso ya es intuición nomás, porque no milito en Asunción, pero por las redes y por lo que veo, hay una gran posibilidad y le insto a la gente de Asunción que vaya a votar porque la participación acá es efectiva. Te puede gustar o no gustar el candidato, pero ANR nunca más. Esa es la consigna. ¿Crees que esa es la consigna? Así es, señor. Bueno, Liliana Boxia, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo, vamos a estar en Guillermo. contacto. Que estés bien. Dale. Chao. Lo escuchaste aquí en PDS.